Bueno, acá estamos nuevamente retomando el ciclo Todos los días son como domingos, que en realidad no es que lo interrumpimos, pero bueno, hubo una presentación de libro en el medio, y estoy, bueno, acá con dos poetas, Magdalena Biota y Milagros Loza, que tenía muchas ganas de invitar. En realidad las dos las voy leyendo más que nada por las redes sociales. Bueno, Magdalena en la presentación del último libro también, pero tenía ganas de invitarlas a este ciclo. Que como le comentaba antes, fuera de cámara, por decirlo de algún modo a Magdalena, la idea surgió a partir de la imposibilidad de hacer el ciclo de modo presencial, lo tuvimos que adaptar a este formato, y todo parece indicar que, bueno, va a seguir un tiempito más por esta cosa de que no sabemos cuándo se terminará este confinamiento o no confinamiento, pues bueno, ya no es un confinamiento, en realidad. Así que calculo que tampoco lleve mucho tiempo más. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Gracias por la invitación y bueno, eh, un gusto conocerte, así que seguro después lea algo de lo que escribís. Eh, y bien, acá con muchas ganas de compartir este momento de lecturas y de pensamiento. Bueno, yo también muy bien, gracias por la invitación. Y sí, también sobrellevando la cuarentena y muy contenta de estar acá. Lo bueno es que se generaron un montón de acontecimientos, o sea, si bien virtuales, eh, conocimos gente, a mí me pasó de conocer gente que tal vez no hubiese conocido en mis rutinas habituales de caminante del mundo, digamos, o La sea, rutina presencial. de sin ni hablar. Eso les Eso iba a está. preguntar. Les iba a preguntar cómo estaban adaptándose, digamos, a estos formatos, si están participando en, tanto sea cursando, por ejemplo, cursando clases de modo virtual, dando clases de modo virtual, participando de grupos, ciclos. Sí, ay, creo que se tildó. Se te escucha igual, ¿eh? Se Se te tildó un escucha, poquito. pero quedaste claro, la imagen congelada. Hola, ¿vos nos Yo escuchás, a vos te Milagros? escucho bien. Ahora volviste, ¿no? Me parece que sí. Ahora sí. Ahí está. Bueno, estas cosas del no espacio-tiempo, ¿viste? Es así. O de los simultáneos espacios-tiempos Claro. superpuestos y solapados, ¿no? Les preguntaba si estaban participando en algún tipo de clases virtuales, grupos. Eh, yo estoy cursando en la facultad, así que es todo vía Zoom, pero la verdad que nos venimos manejando bastante bien, eh, porque nos hacen incluso dinámica de grupos sin conocernos y es más amigable de lo que me imaginaba. Lo que podría pasar, ¿no? Claro. Bueno, qué bueno. Trabajar dinámica de grupos con el tema este de la pantalla es todo un desafío. Yo descubrí hace poco que se puede armar distintas salas y Sí. que podés hacer algo así como un trabajo de distintos grupos con la misma gente. Pero bueno, era algo que no tenía ni idea. Eh, Vos, Magdalena, das clases de yoga vos. Sí, yo estoy como en varias cosas, muchas se virtualizaron, creo que todas, así que bueno, estoy con mucho trabajo en realidad, pero a mí el espacio interno me encanta, entonces este año fue maravilloso en ese sentido, que me di cuenta que activaba un montón de cosas desde acá, desde mi casa, tengo dos hijos y eso también a veces es complejo, pero
a mí me gusta. Y entonces sí, doy clases de yoga en un canal municipal, en el canal municipal de la ciudad de Avellaneda, pero empezamos en realidad con un grupo de compañeros de militancia, un frente cultural, y a partir de ahí después empezó a difundir también en el canal, digamos, municipal. Pero bueno, ya veníamos haciendo trabajo en el barrio desde hace 2 años, más o menos, y entonces fue el modo que encontramos de seguir en contacto con la gente. Y bueno, sí, las clases salen por YouTube. Pero también estoy trabajando en el CONICET y en la Universidad Arturo Jaureche, en la maestría en neurociencias, y ahí también coordinando un montón de actividades, que son todas por Zoom, y bueno, también acá con los compañeros de Buena Estrella también, haciendo un ciclo de literatura e historia. Así que muy Que arrancó el copado, viernes muy pasado. movido. Sí, que Que arrancó arrancó el el viernes viernes pasado. pasado, buenísimo, y que es cada 15 días, ¿no? Sí, cada 15 días. Y bueno, con Gabriela García Cedro, que es doctora en letras y también docente de la Universidad de Quilmes, de la Universidad de Buenos Aires. Proponemos un par de lecturas y alguna especie de itinerario por autores argentinos, son todos hombres esta vez, y un poco para explorar esos cruces entre la literatura y la historia, o qué es lo que la literatura tiene para aportar sobre Claro, esta construcción de lo que nos pasó, de lo claro. que nos pasó colectivamente. Cuando ibas hablando, se me ocurría la pregunta, quizá, bueno, es muy, muy obvia, pero de cómo en tu poesía, en tu obra, si es que vas cruzando estas distintas disciplinas, ¿no? Tanto, bueno, desde la neurociencia, el yoga como disciplina también, y sé que también Sí, sos traductora de lengua inglesa. claro, sí, mi carrera de grado, de mi formación, digamos, académica, es como traductora. Ahora estoy cursando un doctorado en ciencias sociales. A mí me gusta mucho el conocimiento, entonces soy muy inquieta en ese sentido. Y sí, el espacio de la escritura lo reservo como un espacio de mucha libertad, y en el que sí confluyen un montón de cosas que voy pescando de todos lados, Sí, pero van amalgamándose de una manera muy personal y a veces eh, muy sistemática, pero desde un lugar no consciente, digamos. Eh, como que se va cruzando sin que tengas demasiado planificado, digamos, cómo se cruza. sí, o sea, a ver, ahí entra un poco cómo es el proceso yo escribo, digamos. Entonces escribo y después releo y reescribo, y ahí es más sistemático el proceso, digamos, cuando quiero publicar. Pero en realidad todo empieza como en una especie de pulsión mucho más irracional o más espontánea, y ahí o sea, sí me doy cuenta que relaboro un montón de lo que estoy estudiando, de lo que me llama la atención, y sobre todo de lo que me atraviesa y me emociona o me rompe, o como ahí lo que también me rompe mucho y me molesta, o sea, lo que no, también como en este límite de lo decible, o si uno transita tanto todo el tiempo estos discursos que están eh, como estructurados y articulados, Claro. y entonces yo creo que la parte más de escritura literaria es el lugar donde todo eso trata de buscar formas nuevas, desarticularse totalmente. O bueno, intenta desarticularse, y después, bueno, hay un proceso de rearticulación, por decirlo de algún Claro, modo, para y que forme una aparece en la obra. obra. Sí, sí, sí. Pero bueno.
ahí. Milagros, una cosa que me llamó mucho la atención, eh, ahora voy a explicar por qué. Cuando leía una de las entrevistas que aparecen en uno de los blogs que estuve mirando, bueno, vos tenés o sea, co-coordinás un blog, digamos que es el Telégrafo Luminoso, Sí. que está muy bueno, porque publican poesía eh, contemporánea, digamos, súper interesante. Pero en una entrevista vos decís que entre tus influencias citarías a Vicente Huidobro, Alejandra Pizarnik, Amelia Biaggioni, perdón, Raúl Zurita, y me llamó mucho la atención este cruce entre Raúl Zurita, Amelia, bueno, Huidobro, con Bukowski. O sea, banco mucho esas influencias, pero digo, me llamó la atención esa heterogeneidad, digamos. Bueno, esa entrevista es de hace 2 años más o menos. Yo recién estaba más incursionando en las primeras lecturas y estaba súper influenciada por todos ellos. De hecho, son autores que ahora me encantan, que ya no frecuento tanto, pero sí creo que es a donde uno tiene que volver siempre un poco. Creo que está, bueno, el cruce supermercado con el lirismo y, bueno, entiendo lo de Bukowski porque es todo lo opuesto. Eh, Ahora igual esa diversidad me pasa a ponerle con la narrativa. Me gusta mucho la narrativa con tintes más objetivistas, pero la poesía suele ser súper lírica. Creo que abre un poco puertas a búsquedas y a creación de imágenes que capaz la lírica sola no admite o el objetivismo solo tampoco. Eh, a ver, Bukowski igual eh, me tomó tiempo encontrarle el gusto, eso sí. Al principio no lo entendía o, no, o buscaba esto de lo que uno se hace la idea cuando dice poesía, como la imagen poética, que en Bukowski no sé si está tan marcada. Eh, pero nada, después lo terminé amando. Porque, sin No, embargo, tiene grandes poemas líricos Bukowski. O sea, yo decía que me llamaba la atención porque no es el tipo de cruces habituales, pero me parece súper interesante. Porque si bien en apariencias son dos mundos completamente distintos, Zurita y Bukowski, eh, evidentemente, ¿no? Pero sí, sí, sí. coincido, o sea, Bukowski tiene grandes momentos líricos, incluso en su narrativa tan supuestamente despojada y visceral, tiene momentos de mucha empatía, además, con la existencia, o con el existente humano, por decirlo de algún modo. Me pareció interesante. Y otra cosa que banco mucho es que decís que para vos Baudelaire, en esa entrevista al menos, ¿no? Baudelaire es el mejor, es una reducción esto, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el mejor escritor para vos? Pero nombrás a Baudelaire, que me parece también súper, como que banco mucho esa elección. Ahora, Creo que ¿sentís que en tu poesía sentís que están esas influencias? no. Creo que lo sentí en un momento, que es cuando hice estaba muy influenciada por los poetas malditos, ahora creo que me distancié bastante de eso, eh, y creo que si sintiera alguna influencia de algún poeta capaz fuera Marosa, o Huidobro lo mantengo, Huidobro lo mantengo bastante. Pero no, ya mismo Pizarnik estoy como bastante alejada Ujú. de la idea de los poetas malditos, o al menos yo lo siento así, puede ser que no se sienta y bueno. Estás en la etapa de las poesías de Lautréamont, cuando empieza a renegar un poco de su malditismo. Sí, totalmente. Recientemente lo estuve leyendo al otro. Sí. Dios Otro, mío. otro, otro grosso también Lautréamont.
Bueno, Sí. que sí, para quien no lo leyó, es súper recomendable Lautréamont, tanto para mí, tanto junto a Baudelaire, es uno de los grandes malditos que hay que volver a leer siempre. Y Lautréamont tiene como dos momentos, o sea, Isidore Ducasse en realidad, el de Los Cantos de Maldoror, que es la gran obra oscura, es como la obra maldita, y después escribe unas poesías donde se desdice un poco de todo lo que plantea en los Cantos de Maldoror. Entonces es como que lleva al grado cero su obra, ¿no? Y después muere. Bastante increíble esa circularidad. ¿Y vos, Magdalena, qué influencia se te ocurriría nombrar, ¿no? Esta pregunta tan trillada, pero está No, bueno para está buena conocer la a pregunta, la porque escritora. yo a veces me doy cuenta, bueno, esto bueno, desde dónde uno también construye su poesía. Obviamente es la lectura, es la experiencia vivida, lo que necesita ser dicho eh, en una nueva forma, pero a mí me pasa muchas veces de leer traducciones de poesías que hacía hace años y darme cuenta que algunos procedimientos se ve que me quedaron, ¿no? Y que creo que no, es interesante verlo también desde el punto de vista de, del lenguaje, ¿no? En esta dimensión de semilla que se crece en nosotros, en cada uno de nosotros como hablantes, y si somos tal vez creadores de literatura también, y produce una especie de proceso de germinación, digamos, como una especie de gramática que ahí nos queda perdón los cientificismos, pero realmente lo siento así, digamos, uno lee y adquiere una especie de procedimiento, de proceso constructivo, y a partir de ese procedimiento y de ese proceso constructivo empieza a formular su discurso. Y lo que es, también como para bajar un poco, desmistificar esta cuestión de las influencias, como despojarnos de la idea de que solo los poetas tenemos influencias, tal vez. Incluso pueden venir de una música que escuchamos, o a veces a mí me pasa escuchar a mis hijos hablar, o cuando me dicen cosas que están en el límite de la gramaticalidad, y a mí me parecen muy poéticas. Claro. Quizás, eh, quizás es ahí donde yo encuentro la especie de semilla literaria, ¿no? Esa forma subversiva del lenguaje que pone un poco en jaque lo que consideramos es una especie de orden gramatical. Y lo pone, aparte lo pone, pero también buscando, o sea, aspirando a cierta belleza, a cierta, no sé, cierto sabor, ¿no? Ahí lo sensorial y bueno, del paladar, no sé, pasarlo por un paladar, una cosa así, ¿no? No, o sea, no solo... Claro, Y una bueno, y mirada esta estética, una mirada estética, totalmente. una voluntad Eh, estética. Está buenísima esa definición. Sin hablar. Y bueno, esto, la dimensión social, ¿no? Como sacarlo un poco del reducto de los poetas, los literatos, ¿no? Uh-huh. En realidad estamos ahí, podemos explorarlo todos, y es eh, súper productivo, y ni siquiera esa palabra no está tan buena, pero súper humano también. Nos privamos mucho de eso, creo. Podríamos hacerlo más seguido, Tal cual. Igual explorarlo. es súper interesante eso, ¿no? Como toda la dimensión de la experiencia, digamos, es lo que a la vez, en esto que vos hablas un poco de sedimentos del lenguaje, como la experiencia es la que te termina definiendo un poco la práctica de tu cultura o lo que Sí, sea. O lo que sea, digo, porque puede ser pintura, puede ser cine, puede ser música, sí. pero me parece Sí, y interesante aparte ese juego. y el diálogo, ¿no? También, porque como Claro, decían ustedes, o sea, uno se pone en diálogo con esos poetas que no son
contemporáneos, pero sí evidentemente despiertan en nosotros una dimensión comunicativa, pero desde otro lugar, digamos. O sea, no... Javier Galarza, que es un poeta que yo quiero y admiro muchísimo, siempre suele citar a Hölderlin con una frase muy, muy concreta que dice que la poesía es diálogo, ¿no? La poesía siempre, siempre es diálogo entre mundos distintos, entre autores distintos, ¿no? Eso es algo que me parece que es muy notable y muy lindo, tanto en la poesía como en la pintura, por ejemplo. Ese diálogo entre distintas etapas y un pintor actual con un pintor renacentista o un poeta romántico inglés, y a la Bueno, vez Allen Ginsberg, ponele, no sé. O sea, eso me parece que es algo que está bueno, que aparece tanto en los poetas como en los artistas plásticos. Los músicos seguramente también, pero sí, ni hablar. ese Sí. diálogo me parece muy interesante. Yo me acuerdo cuando estudiaba traducción, hice un taller con Mirta Rosenberg, que es una poeta increíble, que, bueno, falleció hace unos años, pero nos queda su obra por suerte y seguiremos en diálogo con ella. Pero ella justamente lo que rescataba, o lo que nos pedía a nosotros, cuando uno quiere traducir una poesía, no es lo mismo que traducir un paper científico, no es lo mismo que traducir una nota o una periodística. Y lo que nos pedía que buscáramos era una especie de unidad de sentido. Y, Claro. y esa unidad de sentido también apelaba a una dimensión comunicativa, a pesar de que si tenemos tal vez el pensamiento de que la poesía no comunica, pero en realidad es que comunica de otra manera, tiene una especificidad para comunicar, Ujú. y está re interesante. Muy bueno. Súper interesante el tema, pero bueno, estaría lindo pasar a la parte de la lectura. Si querés arrancar, Milagros, Sí. ¿tenés preparado algunos poemas? Sí, del libro que va a salir ahora con postales japonesas, Mamushka, bueno, un par de poemas. ¿Cuándo tenés fecha de salida del Sé libro? que ya tengo la tapa, así que yo supongo que no tengo una fecha concreta, pero supongo que no falta mucho, tampoco. Se me complicó un poco hacer la selección, porque en realidad es un libro que tiene como una cierta hilación, una cierta hilación de los poemas, o sea, eh, hay un desenlace de una suerte de historia, así que no los podía elegir tan azarosamente. Si queda algún concepto medio dando vueltas, es por eso. Pero hice lo posible para que no pase. Bueno. Un fallo a través de la sangre se obstruye todavía que permita exteriorizar el grito, familia y polvo, familia y gato muerto de costillas tajadas, la putrefacción de la carne, respira, herida paterna y gato muerto, niña que llora por un cuerpo convulso. Hermana que nace bajo el sol, cuerpos danzantes que quiebran la maravillosa atrocidad, criatura que toca el ojo paterno desde la cueva de la adoración. Incapaz de cristalizar al padre, llora la niña por el gato muerto y entrega a la figura paterna el trozo que curtió su propia carne, ausencia de un cuerpo que repite el eco de la herida. Híbrida de animal y niña, vierte un corazón en el cráneo de su padre. Escucha el grito fraterno del reclamo, reclamo que desconoce el ojo animal de su familia, mamushka de gato y pez violeta. Hurga en la boca hermana un trozo de algo que la mire.
Llora el exilio de una sangre que no le pertenece. El abandono no admite verdad. Extrae al Padre, extrae los lazos fraternos, reclama un hueco que arrulla su hibridez. Fragilidad de pez violeta, niña enferma, nacida mamushka con ojo de gato, reclama la atrocidad de su existencia. Hermano, hermano, que desvanece el vértigo, incomprensión de la sangre, grita el océano en su eternidad sísmica. Hija con pez violeta, hija encrudecida del amor, padre que canta a la separación fraternal. Y último, arde la garganta animal que representa el centro de la herida, mata al pez violeta, círculo del odio, incrusta en el orden familiar la flor de la tormenta. Muy bueno, Muy bueno. muy bueno. Algo había leído. Me parece que se nota la influencia de tus lecturas ahí. Eh, Sí, pero sí. está muy bien macerado, muy bien trabajado. Eh, Me gustó mucho. O sea, estamos aguardando la salida de Mamushka. Ujú. En cual- y, ¿Y qué onda? ¿Va a haber presentación? Soy un poco arisca a la tecnología, así que no estoy segura. Si en algún momento me reconcilio con las plataformas tipo Zoom, capaz, pero no lo sé aún. Esperamos entonces la vuelta de la presencialidad. Está bien, es una buena decisión. Bueno, Magdalena, ¿querés leer algo? Dale. Voy a leer uno del libro Personas, que es el primero que publiqué. Y, y bueno, un poco así se llama Precipicio. Así que ahora me doy cuenta que ese momento de publicar fue una especie de ver un precipicio ahí pero lo asocio ahora, no tiene no es que lo haya escrito por esto, pero se llama así. Cada vez que la rueda gira, encuentra una vuelta de sed, atada a la experiencia del trago. Voraz regresa a la rueda, una y otra vez, de la carcajada de temerarios dientes, a la profundidad del goce, al resuello del llanto o el encuentro del canto. Y ese manto de sed oscura, de brújula oculta, es el encanto del sapo, la lluvia del llanto. Y no soy quien respira a sorbos el aire, es la sed, el espanto, esa huida. Mefistófeles fue igual de trágico, absurda, zumba en espirales, zumba sedienta de esa cuestión de luna creciente, llena, menguante. Nunca se basta, gira alrededor de su ombligo, se traga toda el agua vulgar y no le alcanza. Bueno, ese es de Personas, el Sí, primer... ese es el primero. Y bueno, y si quieren les leo otro. Este es del libro Ciudad de una lengua, que salió por Ediciones en Danza. Eh, Respiro. Un vaivén de ola
que me lleva desde esta silla de bar hasta la cuadrícula última a través de un tendido eléctrico invisible. Hay una respiración desnuda, de lengua que lame las orillas. El abismo que se abre como un párpado. Luminosamente oscuro es el ojo que ve, tan oscuro que ilumina el vacío. Desconcierto de luz acoplando en las narinas. Confitivity. Hay una zona donde la semilla se convierte en raíz y crece con la fuerza de la mañana. Mañana, un café y el espacio del cuerpo. Tierra, útero para el futuro. Café. Lo tomo paladeando en la memoria, lo amargo, y el sabor que intenso despierta en las pupilas de la infancia, cuando lo pedía sin azúcar, sin leche, para imitar a papá, el bullicio de la ciudad y su ferocidad agazapada. Bueno, ahí. Que igual estaría bueno que cuentes un poquito de esto de Ciudad de la Lengua. Hay una historia mítica que se va contando también en ese Sí, libro. Un personaje. sí, sí, sí. Es un personaje que abre y cierra el libro. Se llama Pabilus. El poema inicial y el poema final son dos poemas escritos en tercera persona, ¿no? Son muy narrativos y al mismo tiempo que narrativos tienen, buscan imágenes. Que por ahí yo lo encuentro a Bataille en un punto a veces, como acechándome un poco. Y está Pabilus, que es este personaje, los dos poemas, uno de apertura y uno de cierre, y en todo el libro son todos poemas en primera persona. Y hay una especie de construcción fragmentaria de esta mirada desde Apábilus en primera persona y desde una especie de voz que construye esa voz narrativa, como vos decís, como una figura mítica. Y hay en todos los poemas una especie de trabajo con el mito, con el símbolo tal vez, y con esta instancia de conjuro, ¿no? La palabra como conjuro. Y la palabra como conjuro en una experiencia de ciudad contemporánea, pero muy ciudad contemporánea, pero al mismo tiempo muy como eso salvaje agazapado, eso, o no salvaje, sino primitivo tal vez, o primigenio, no sé cómo decirlo, muy... Cultura no moderna, digamos. Claro. Y como la poesía en el lugar de la única voz contemporánea que puede restituir cierta visión, tal vez, o como esa búsqueda. Más, bueno. Sí, desde ahí creo que lo construyo, o trato de leerlo como una búsqueda que tal vez se vincula, ¿no?, con la experiencia del yoga, y vos que me preguntabas al principio, con la experiencia de una búsqueda de construcción de una experiencia cuando la palabra no la transmite, no puede, la puede evocar, pero no lo transmite. Claro. Sí. Bueno, se me ocurren un montón de asociaciones, pero siempre me viene a la mente esto cuando sale el tema del yoga y bueno, la cultura hindú, que es una cultura donde la palabra, lo que enuncia, tiene un peso
no es, por ejemplo, polisémica, una cultura polisémica como la cultura griega, donde cada palabra tiene un montón de sentidos, sino que en la cultura india clásica al menos, la forma en que Son se más dice la escépticos palabra, respecto de la palabra, ¿no? claro, Se para más del lado de la experiencia. Y ajá, la palabra entra dentro del rango de experiencia. Cada palabra es una experiencia. Eso a mí me parece que le restituye la dimensión histórica a la palabra. exacto, súper Está interesante, pero pasa que tiene que ver con estas culturas, eh, digamos o sea, no sé, no, bueno, ahí ya me cultura perdí, no sé qué. cultura de libro, claro, la cultura No sé. hindú está como muy An- ligada a la palabra y a la forma en la que se dice cada palabra. Eh, Sí, pero es una cultura más antilibro, ¿no? Más antitratado. Bueno, tiene sus tratados, no sé. Bueno, no sé, ahí ya lo tendría que pensar, no lo sé, no quiero arriesgar. ¿Querés leer alguno de esos, de los poemas que abren, digamos, el libro? Ah, dale, sí, sí, sí. Bueno, el libro se llama, está dividido en 4 partes y la primera es La cautiva. La trayectoria de Apábilus. Y empieza con una cita de Blake. Dice, Apábilus, bueno, la cita es, How do you know, but every bird that cuts the airy way is an immense world of delight, closed by your senses 5. Y después lo traduzco en el poema, así que ahora lo podemos dejar en inglés. Ujú. en mi inglés aporteñado. Apábilus es una mujer sensata y disoluta, disuelta en el viaje. En los días de diciembre, en el aroma de los jazmines y el vaho de la ciudad. En su trayecto, despierta aspectos adormecidos, como criaturas en la infinita ruta. Se mueve a pesar del letargo. Su goodwill es una manera de disociación, una espiral, la voluntad de guiar a la mujer por los surcos y las curvas de las calles y los caminos. Apábilus escribe en los semáforos durante la luz roja. En la transición al amarillo sobrevuela un libro de Mansilla o de su apócrifo. Se cuelga de una frase y promete escribir con honda luminosidad mientras pone primera y acelera. El sintagma a una excursión pende como un cadáver encima de su cabeza. Apábilus se propone en la marcha alcanzar estados de introspección cada vez más profundos. Los sentidos se ciñen al mundo externo. Una porción mágica neuronal siempre tiende hacia el interior, hacia la memoria, la voz ancestral, ella leyendo y el tintineo de las palabras, alazán, gentil y lechos, afluentes, embocaduras. Como absorbiendo el humo de un cigarro encendido, la infancia. Al estar alerta al camino, sus rutas y bocacalles, y al mismo tiempo separarse de aquello que está afuera, Apábilus despliega cierta habilidad para fluir, nunca del todo libremente, en el tránsito de pensamientos, emociones, sensaciones. Es el salmo diurno que reza antes de salir en latín, et interra pax hominibus. Y si Apábilus intentara traducirlo, lo haría primero al inglés, and on earth peace to people of goodwill, haciendo espacio para las contradicciones de los pasajes, sutiles callejuelas de signos, burlándose de la vacuidad de la belleza. Este andar es Apábilus, un personaje misterioso y muchas veces previsible. Apábilus tose, la música la sorprende en una esquina, y es la música el artilugio, el puente, la escalera de gotas de lluvia, que conduce a la luz, al alumbramiento.
¿Acaso porque de los mundos manifiestos el sonido sea el universo más sutil, esa materia primordial que es origen y sostén, vehículo, un vientre? La ilusión le devuelve a Pábilus el misterio de aquello que necesita inventarse. Es su sed de recordar la que busca saciar. Al conducir su auto por la ciudad guiada por la música, la clave se convierte en sed de ilusión. Toda su ignorancia que cultiva, nunca contentándose con lo que sabe. Es la paradoja de Blake en El matrimonio del cielo y el infierno. ¿Nunca pensaste que cada pájaro que hiende el camino del aire es un mundo inmenso de delicias cerrado por los 5 sentidos? Su viaje es contemplativo, le impulsa a escribir, pero lo reconoce. Sus palabras apenas abrazan esa experiencia que evocan. Inauguran un espacio y tiempo también infinito e inacible, el de la lectura, y con un gesto de provocación acelera en la quinta de toda voluntad y celebra por el camino que se transforma. Muy bueno. Qué buena esa presencia de Blake, ahí me encantó. Otro iluminado, Claro. maldito, no sé cómo nominarlo, que está bueno traer a esta noche. Sí. Milagros, estaría bueno si querés leer algunos poemas más y ya para cerrar. Iba a ver si leía algo de un libro que está inédito, pero no sé si voy a poder porque es un libro a 3 voces, no sé muy bien cómo se lee, pero haré el intento, algún poema. Buenísimo. A ver, ya busco. Bueno, no, es un poema inédito. El deseo trepa como los insectos del espanto. Nació del mundo un dios de arañas. Canta la plaga desértica. Canta un dios que se corroe. Desde este lugar materno donde habito, se oye tu eco, Señor. En un vaciarse, rotura críptica del viento, tembladeral dorado, profecía lunar, no hay manera de que esa, su hija, no se pudra. Y capaz quedó bastante inconexo, ¿no? Porque de la mismísima nada. Se escuchó muy bien. Sí, la verdad que se escuchó muy bien. No quiero ver bajo la lengua de mi madre un ataúd blanco. Yace tu voz en las escamas cristalinas del desierto. Viste cómo un corazón que se detiene puede doler como si Cristo te hendiera con su cruz. Fantástico. Muy bueno. Me parece que es un gran cierre. ¿Querés leer alguno más? Seguía. Pedí otro Zoom, Víctor. Quiero igual decir que me re gusta escuchar los poemas de Magdalena, porque no la tenía leída, así que nada, A mí aguante. también me encantaron. Está bueno que se conecten. Un poco Ujú. sirve para, si es que sirve para algo este programa, es un poco para ponerle que para eso. Está bueno, sí. No es Totalmente. fácil encontrar interlocutores a veces. Está bueno conocernos y cultivar también este diálogo. Está bueno. ¿Querés leer uno más, Milagros? Y bueno, ya nos despedimos. Bueno, dale.
Duelen las espinas dentro de un cuerpo que ama, desconocida materna donde habito. No escuché a Dios estos días, se ausentó su canto de perla estrujada. En esta soledad, te juro, con un rezo de arañas, que no soy yo esa que grita. Genial. Bueno, Muy me bueno. encantó tenerlas acá en este no espacio, que se transformará en un espacio en algún momento presencial. Les recuerdo, antes de que se me vuelva a olvidar, como se me olvida siempre, que en la transmisión va a aparecer un link si quieren colaborar con el espacio, que esto es una cooperativa audiovisual, que son los compañeros de Buena Estrella. Eh, Así que es bienvenido. Y obviamente estamos pendientes de la publicación de Mamushka, ya vamos a ponerlo también en la página para cuando llegue ese momento, y si te decidís hacer un Zoom para presentarlo. Y obviamente también vamos a compartir poemas de Magdalena, de sus libros, y de los amigos de Ediciones en Danza, que yo les aviso que pueden pedir los libros por la página, así que te los mandan a la casa, así que es genial. Muy bueno. Y bueno, nos estamos viendo en este lugar de acá a 15 días, y nosotros en algún momento en la calle, brindando y tomando algún café o algún trago. Les mando un Seguro. beso grande. Muchas gracias por estar, por participar. Gracias a vos y a Milagros, me encantaron los poemas. Un abrazo. Nos vemos. Beso. ¿No?